Entonces, fui hospitalizado por agotamiento. Nadie de mi familia apareció, ni llamadas, ni visitas. Solo un mensaje de texto de mi hermana: oye, ¿todavía puedes cubrir el pago de mi coche? Así que hice un movimiento secreto. 3 días después, mi madre me llamó en pánico. Me desperté con una aguja en el brazo y un monitor pitando junto a mi cabeza. Por un segundo, pensé que estaba soñando. Luego vi las cortinas grises, el goteo intravenoso, la enfermera ajustando mi oxígeno. Te desmayaste, dijo suavemente, agotamiento severo. Tu presión arterial se desplomó. Tenía la boca demasiado seca para hablar, mi cuerpo vacío, no de dolor, sino de cuidado, como si finalmente se hubiera rendido después de aguantar demasiado durante demasiado tiempo. Parpadeé hacia el reloj, 12 horas. Eso es lo que había estado inconsciente. 12 horas en el hospital, y ni una sola llamada de mi familia. Ni una llamada perdida de FaceTime de mi madre, ni un mensaje de voz de mi hermana, ni un ¿cómo estás? Solo una notificación esperando en mi teléfono: Claire, oye, ¿aún puedes cubrir el pago de mi coche? Vence hoy. Eso es todo. Miré la pantalla como si me hubiera maldecido. Estaba acostada en una cama de hospital, con una bata que no recordaba haberme puesto, la frecuencia cardíaca subiendo de nuevo por la rabia. Y mi hermana solo quería dinero. No estás bien, Nat, no necesitas algo, solo otra factura que se esperaba que yo cubriera. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no ruidosamente, no como el cristal, sino como una cuerda. Como algo que había sido estirado, anudado y tironeado durante años, finalmente cediendo. Ese fue el momento en que dejé de fingir que tenía una familia real. Porque las familias reales aparecen. Las familias reales no se olvidan de la persona que tiene 2 trabajos para mantener las luces encendidas, la persona que maneja las emergencias, que ayuda a todos los demás a respirar mientras se ahoga lentamente a sí misma. Solía creer que si solo trabajaba más duro, daba más, lo mantenía unido, ellos me amarían de la misma manera. Esa creencia murió en algún lugar entre las sábanas rancias del hospital y el silencio de mi teléfono. La enfermera regresó con un portapapeles y preguntó si tenía a alguien a quien llamar para que me recogiera. Me reí, de verdad me reí. No, dije, solo yo. Ella asintió con firmeza, no insistió. Tal vez lo había visto antes. En el viaje de regreso a casa, en la parte trasera de un servicio de transporte compartido barato que apenas podía pagar, miré por la ventana y tomé una decisión. No iba a regresar. No solo al apartamento que no podía pagar, no solo al trabajo que me agotaba, no solo al papel que me habían obligado a interpretar toda mi vida, la solucionadora, la proveedora, el saco de boxeo emocional con una bonita sonrisa. No, había terminado. 3 días después, hice un movimiento. Solo uno. Y fue entonces cuando mi madre llamó, sin aliento, en pánico, con la voz temblando. Y por una vez, no respondí. Mi nombre es Riley Morgan, y desde donde quiera que estés viendo este vídeo, quédate conmigo. Porque el día que colapsé fue el día que finalmente me levanté. No crecí en el caos. No del tipo que se ve en las películas. Sin gritos, sin platos rotos, sin puertas cerradas de golpe. Solo necesidad, todo el tiempo. Una factura de luz que se retrasó unos días, una tarifa sorpresa en la matrícula de mi hermana, una reparación de coche que mi padre olvidó planificar, un pastel de cumpleaños que nadie más podía pagar, así que lo pagué, sonreí y los vi dárselo a otra persona. Cuando creces así, aprendes pronto que tu dolor no cabe en el presupuesto. Así que me volví útil. A los 15, yo era el calendario familiar. A los 17, ayudaba con los impuestos. A los 22, destinaba la mitad de mi salario a la hipoteca de mis padres. No porque me lo pidieran, sino porque lo esperaban. Nadie aplaudió. Nadie preguntó si estaba bien, si me gustaba mi trabajo, si alguna vez quería un día libre. Asumían que estaba hecha para todo, resistencia, sin necesidades. Y a sus ojos, mi hermana Claire, ella era la pequeña, la delicada, la emocional. La que necesitaba que la llevaran y la apoyaran y un sinfín de segundas oportunidades. Me pedía dinero prestado al menos una vez al mes, a veces más. A veces con intereses, a veces con culpa. Sabes, yo lo haría por ti, decía ella,
pero ambos sabíamos que no era cierto. La última vez que intenté decir que no, lloró, dijo que la estaba abandonando, dijo que estaba siendo cruel. Así que cedí de nuevo. Siempre cedía. Y cada vez que los necesitaba, la habitación se quedaba en silencio. Cuando tuve mi primer ataque de pánico en el trabajo y llamé a mi madre, ella dijo, toma un poco de té y descansa. Eres fuerte. Cuando tuve que mudarme de apartamento de repente y necesité ayuda con las cajas, Claire dijo que tenía una cita para las uñas. Así que lo moví todo sola, bajo la lluvia. Aún así, seguí apareciendo. Fui a cada fiesta de cumpleaños, envié regalos, me mantuve en contacto, le cogí la mano a mi madre cuando murió su mejor amiga, aunque yo estaba de luto por un amigo mío. Me llamaban altruista. Yo lo llamaba supervivencia. Porque en el segundo en que abandonara la actuación, sabía lo que pasaría. Dirían que era desagradecida, fría, demasiado. Así que di y di hasta que mi cuerpo dejó de pedirlo. Hasta que me desmayé en medio de un turno por trabajar 12 horas al día sin descanso. Hasta que me desperté sin nadie a mi lado. Eso es traición. No del tipo dramático. Del tipo silencioso. Del tipo que te abraza mientras te agota, que te llaman la fuerte para que ellos no tengan que cargar con nada. Y yo lo cargué todo hasta que no pude más. Hasta que tuve que elegir entre ser amada y estar viva. Y por una vez, me elegí a mí misma. Volver a casa del hospital se sintió irreal. Como entrar en la vida de otra persona, una versión de mí que aún pertenecía a personas que nunca me reclamaron de verdad. El apartamento estaba exactamente como lo dejé, una pila de ropa en la silla, 2 facturas sin abrir en el mostrador, una barrita de proteína a medio comer en el escritorio. Excepto que ahora lo veía por lo que realmente era, no una vida, una trampa. El aire estaba viciado, mi cuerpo aún débil. Tenía moretones en el brazo por la caída. Ni siquiera me había duchado todavía cuando mi teléfono volvió a vibrar. Claire, necesito ese pago del coche. Me están llamando sin parar. Ni cómo estás, ni qué pasó, solo urgencia por ella. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de escribir algo. Estuve en el hospital. Su respuesta llegó 30 segundos después, Dios mío, ¿por qué no dijiste nada? ¿Estás bien? También lo del coche. No respondí. No pude. Porque en ese momento, me golpeó como una ola. Incluso ahora, solo me contactaba para poder irse con algo en la mano. Acababa de colapsar por agotamiento, por apoyarlos, por fingir que estaba bien que nadie apareciera nunca por mí. Mi pecho se apretó de nuevo. Pensé, no te atrevas a volver. No al ciclo, no a las excusas. Así que hice algo que nunca antes había hecho. Apagué mi teléfono. Me senté en silencio durante horas, bebí agua, me duché, comí comida de verdad por primera vez en días. Y observé la luz del sol deslizarse por el suelo como si ahora se le permitiera entrar, ahora que yo estaba realmente presente. Más tarde esa noche, inicié sesión en mi correo electrónico y vi otra notificación, alquiler pendiente. Pago automático programado para Claire M., cofirmante Riley Morgan. Lo miré fijamente. Fue entonces cuando supe que no solo los había estado ayudando. Los había estado sosteniendo. No estaban luchando, dependían de mí. Y en el segundo en que dejara de cargarlo todo, se caerían. Debería haberme hecho sentir culpable. No lo hizo. Me hizo sentir despierta. Así que abrí mi aplicación de notas, escribí una línea, ya no soy tu plan B. Lo copié, lo pegué, se lo envié a Claire. Su respuesta, espera, ¿qué significa eso? ¿Simplemente te vas a marchar? Riley, esto no es propio de ti. Exactamente. Esto no era propio de mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la vieja versión de mí, la que siempre decía que sí, la que siempre daba, la que siempre se tragaba sus propias necesidades, no sobrevivió a esa cama de hospital. Pero yo sí. Y estaba a punto de asegurarme de que nunca lo olvidaran. No dormí esa noche. Pero no porque estuviera ansiosa, sino porque estaba despierta de una manera que no había estado en años. Cada parte de mí, mente, corazón, cuerpo, finalmente estaba sincronizada, finalmente clara. Y no estaba gritando, estaba tranquila.
Abrí mi portátil a la 1:23 de la madrugada, abrí una carpeta etiquetada algún día. Dentro había documentos que había estado reuniendo discretamente durante meses. Ni siquiera sabía por qué empecé. Tal vez en el fondo sabía que llegaría el día en que tendría que elegir entre salvarme a mí misma o seguir desangrándome por personas que solo me buscaban cuando se estaban ahogando. Había capturas de pantalla de cada cuenta con mi firma, extractos bancarios, copias de facturas que había estado pagando automáticamente sin siquiera un gracias. Contratos de alquiler. Facturas médicas que había pagado. La solicitud de préstamo que ayudé a mi madre a completar, pero que terminé financiando yo misma. Línea tras línea, deuda tras deuda. Y ahí estaba, una hoja de cálculo que hice hace un año. Columna A, ¿para quién era? Columna B, ¿qué cubrí? Columna C, ¿dijeron gracias? La mayor parte de la columna C estaba en blanco. Fue entonces cuando abrí 3 nuevas pestañas. Pestaña 1, me eliminé del préstamo del coche de Claire. Había figurado como cofirmante, la red de seguridad en la que se apoyaba. Presenté una solicitud formal de eliminación, adjunté mis papeles de alta hospitalaria como prueba de dificultad, y le di a enviar. Pestaña 2, inicié sesión en el portal de pagos donde había estado cubriendo la factura de electricidad vencida de mis padres cada 2 meses. Cancelé el pago automático. Pestaña 3, envié un formulario de cambio de dirección a todas las instituciones financieras que aún me vinculaban a sus cuentas. Cada clic, alivio, no venganza. Alivio. No les estaba quitando nada, me estaba dando algo a mí misma, mi vida de vuelta. A las 4 de la madrugada, estaba hecho. Me recliné en mi silla y tomé el primer aliento profundo y sin culpa que recordaba. Al día siguiente, me compré una agenda. No una elegante, solo algo con páginas limpias. Y empecé a escribir, cita con el terapeuta, horario de preparación de comidas, presupuesto para un viaje de fin de semana en solitario, objetivos de búsqueda de nuevo trabajo. Sin columnas para emergencias familiares. Sin espacios en blanco para rescates de última hora. 3 días después, el teléfono empezó a sonar. Primero mi madre, después Claire, luego mi padre, que normalmente no se involucraba. No respondí. Me enviaron mensajes de texto, ¿por qué están rebotando los pagos? Pensé que dijiste que ayudarías este mes. Riley, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? Finalmente estaban sintiendo lo que yo había estado cargando. Y esta vez, no podían esconderse detrás de mi confiabilidad. Tuvieron que mirarse en el espejo sin mi reflejo amortiguando la verdad. Era su turno de resolverlo, y yo no iba a detenerlos. Porque no necesitaba decir una palabra. Ya había hecho la declaración más ruidosa de mi vida con el silencio. Comenzó con un mensaje de texto de mi madre, llámame. ¿Urgente? No lo hice. El siguiente mensaje llegó de mi padre, el hombre que rara vez me enviaba mensajes a menos que fuera para arreglar algo, necesitamos hablar. El alquiler rebotó. ¿Qué está pasando? Luego Claire, múltiples mensajes, sin puntuación, sin espacio para respirar, Riley, ¿por qué harías esto? Se llevaron mi coche mientras estaba en el trabajo, estás bromeando. Pude verlo sucediendo en tiempo real. Mi movimiento no fue ruidoso. No fue publicado. No anuncié nada. Simplemente me detuve, en silencio. Y sin mí para cubrir su caos, sus vidas empezaron a desmoronarse, rápido. Al tercer día, el chat grupal en el que nunca solían incluirme de repente sonaba cada 5 minutos, mamá, estamos en problemas. Esto no es divertido. Papá, pensamos que al menos nos avisarías. Claire, literalmente estás destruyendo a tu propia familia. Eso me hizo reír. Porque, ¿dónde estaba esa energía cuando yo estaba en el hospital? ¿Dónde estaba la familia entonces? Recuerdo haber mirado las baldosas del techo en la sala de emergencias, escuchar las máquinas pitar, esperando que alguien se preocupara. Y ellos estaban publicando selfies en un brunch. Claire había hecho un live en Instagram ese día, con filtro, riendo, hablando de manifestar buenas vibras y necesitar un día de spa. Mientras tanto, yo estaba conectada a fluidos, demasiado mareada para estar de pie, preguntándome si alguien se daría cuenta si simplemente desapareciera. Así que no me sentí culpable. Me sentí clara.
Esa claridad me llevó a través de las llamadas telefónicas que ignoré, los mensajes de voz que borré, los correos electrónicos con asuntos como, necesito tu ayuda. Solo una vez más. Porque ya había habido 1000 una vez más. Y ahora era su turno de descubrir cómo mantenerse en pie sin apoyarse en mí. No se lo tomaron bien. Mi madre finalmente dejó un mensaje de voz que comenzó con un sollozo y se convirtió en una súplica. Riley, no entiendo. Siempre has sido la fuerte. Hemos dependido de ti, sí, pero eso es porque confiamos en ti. Eres parte de esta familia. Simplemente no te vas. Volví a escuchar esa frase, simplemente no te vas. Pero ellos sí. Se fueron cuando yo estaba acurrucada en una cama de hospital, mi cuerpo fallando bajo el peso de años de cargar a todos los demás. Se fueron cuando necesitaba que me llevaran, cuando necesitaba espacio, cuando necesitaba que ellos fueran los fuertes, aunque solo fuera una vez. Y ahora, no me iba. Me estaba liberando. Liberándome de la idea de que les debía mi cuerpo, mi energía, mi dinero solo para ser amada. Liberándome de ser la opción de respaldo. Porque la verdad, nunca temieron perderme. Temieron perder el acceso a mí. Y ese pánico que sintieron, eso era solo el silencio poniéndose al día. La culpa solía ser mi correa. No necesitaba regaños ni amenazas, solo un suspiro de decepción de mi madre, un comentario sarcástico de Claire, una larga pausa de mi padre, y cedía cada vez. Enviaba el dinero, cubría la factura, decía que sí cuando todo mi cuerpo suplicaba que no. Para eso me criaron, obediencia disfrazada de cuidado. Así que cuando me quedé en silencio, sabía lo que vendría. Y llegó rápido, el cambio de pánico a lástima. Supongo que has cambiado. Siempre supimos que harías algo así. Solías ser amable. Ya no pedían ayuda. Intentaban avergonzarme para que regresara. ¿Y lo peor? Casi funcionó. Hubo un momento, solo uno, en el que miré mi aplicación bancaria, a punto de hacer una transferencia a la cuenta de Claire. Me había enviado una foto de ella parada en una parada de autobús bajo la lluvia. Sin palabras, solo la imagen. Mi corazón se retorció, porque una parte de mí todavía creía que era mi trabajo protegerla sin importar que era cruel si no lo hacía. Pero luego recordé algo. Era el mismo tipo de día lluvioso hace meses cuando la llamé desde el estacionamiento de urgencias, con lágrimas en la garganta, empapada, aterrorizada, sola. Y me envió un mensaje de voz que decía, uy, qué mal. Aún puedes enviarme dinero por Venmo para la factura del teléfono. Así que cerré la aplicación, no envié $1. En lugar de eso, abrí mi calendario y reservé una sesión de terapia. Mi primera en años. La terapeuta fue cálida, no preguntó por qué estaba allí, solo esperó. Y me rompí. Todo salió. El dormir en el sofá, las facturas médicas, el silencio en esa habitación de hospital, los años de fingir que era fuerte porque nadie más lo sería. Me escuchó, luego preguntó, ¿qué te hace pensar que el amor es algo que tienes que ganar? Nadie me había preguntado eso nunca. Y no tenía respuesta. Simplemente me senté allí, parpadeando entre lágrimas, dándome cuenta finalmente de que el dolor que cargaba no era solo por lo que ellos hicieron. Era por lo que creía que tenía que seguir haciendo. Así que empecé a reescribir esa creencia. Decir no a las cosas que me agotaban, no explicar cada límite, dejar que los mensajes de texto permanecieran sin leer, darme de baja literal y emocionalmente. Y por primera vez, empecé a construir conexiones que se sentían como calidez, no como peso. Me uní a un grupo de bienestar de mujeres, conocí a personas que me preguntaban cómo estaba y esperaban la respuesta. Empecé a cocinar para mí de nuevo. Empecé a reír, risas de verdad, que hacían temblar los hombros, que no se sentían como rebelión. Aún no estaba curada, pero me estaba curando. Y esa culpa empezó a encogerse. Porque la verdad es que, cuando alguien solo te quiere mientras eres útil, eso no es amor. Eso es dependencia con una máscara. Y yo ya no estaba allí para alimentar eso. El día que me mudé a mi nuevo apartamento, no lo publiqué. Ni historia, ni anuncio, ni foto de un rincón curado con almohadilla nuevo comienzo. Solo yo, unas pocas cajas, y un profundo respiro en un espacio que no tenía el nombre de nadie más en el contrato de arrendamiento.
Las paredes estaban desnudas, la nevera medio vacía, pero por primera vez en mi vida adulta, me sentí llena. El lugar no era elegante, un cuarto piso sin ascensor con un desagüe lento en la ducha y vista al callejón. Pero era mío. Y nadie podía llamarme desagradecida por ello. Monté mi escritorio junto a la ventana, un pequeño rincón para escribir, soñar y finalmente construir ese negocio de bienestar que había pospuesto durante años porque alguien más siempre necesitaba algo primero. Creé un logo, registré el nombre, empecé a consultar a tiempo parcial. Pequeños pasos, pero eran míos. Una tarde, encontré una carta en mi buzón. Escrita a mano, sin dirección de remitente. La abrí lentamente. Era de mi madre. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, tarde como siempre, y una hoja doblada de papel de libreta. Solo una frase, la familia perdona. Eso fue todo. Ni disculpa, ni reconocimiento de responsabilidad, solo el mensaje codificado habitual, tú fuiste quien rompió esto. Ahora arréglalo. No lloré, no me enfurecí. Me reí, en voz baja. Luego la volví a doblar, la deslicé bajo una pila de papel de desecho y seguí con mi día. Unos días después, Claire me envió un mensaje: hola, espero que estés bien. Te echo de menos. ¿Podemos hablar alguna vez? No dijo lo siento. No mencionó el hospital ni los años de culpa ni cómo solo llamaba cuando se le estropeaba el coche o el ego. Solo quería volver a entrar sin hacer el trabajo para merecerlo. Y pude haber respondido. Pude haberla dejado volver lentamente. Pude haber abierto la puerta por nostalgia o esperanza. Pero no lo hice. Porque algunas personas no quieren reconstruir, quieren repetir. Y yo no soy un lugar blando donde puedan caer personas que encendieron el fuego a mi espalda. Así que silencié el hilo, eliminé el contacto. Dejé que el silencio mantuviera su forma. No como castigo, sino como prueba de que podía construir algo completo sin necesidad de invitar a la cuadrilla de demolición, que no necesitaba ser la persona más grande para sentirme finalmente alta. Mi vida ahora es tranquila. No solitaria, tranquila. Tengo una rutina matutina, un colchón de verdad, un chat grupal con mujeres que celebran mis victorias sin pedirme un trozo. Todavía pienso en ellos a veces, pero no con anhelo. Con distancia. Del tipo que no se encoge con el tiempo, solo se expande con la verdad. Lo que pasa con la paz es que no te das cuenta de lo ruidosa que era tu vida hasta que desaparece. Ahora mis mañanas empiezan con silencio. No el tipo pesado e incómodo. El tipo que respira. Una tetera silbando suavemente, el sol deslizándose por el suelo de mi sala de estar, una lista de cosas por hacer con mi nombre en la parte superior, no el de otra persona. Solía vivir en modo de emergencia, siempre alerta, siempre preparándome para atrapar la caída de alguien más, siempre preparándome para el próximo viaje de culpa disfrazado de favor. Ahora no me sobresalto cuando mi teléfono vibra, porque las únicas personas que me llaman ahora lo hacen porque quieren saber cómo estoy, no qué puedo hacer por ellas. Terminé mi primer curso de coaching la semana pasada. Creé un programa para mujeres como yo, las que dan demasiado, las fuertes, las columnas vertebrales invisibles de familias rotas. Se llama Límites y Pertenencia. Y cuando organicé mi primera sesión, dije esto a una sala llena de extrañas cansadas y hermosas: no eres egoísta por elegir la paz. No eres cruel por decir no. No eres fría. Simplemente estás finalmente libre. Esa frase caló hondo. Una mujer lloró, otra la escribió. Y después, me quedé sola en mi pequeño apartamento, descalza, con una taza de té en la mano, y me la susurré a mí misma: no eres fría. Eres libre. Porque también necesitaba oírlo. A veces la gente confunde el silencio con la distancia. Piensan que si no gritas, estás bien. Si no cierras la puerta de golpe, nunca te irás. Pero las salidas más poderosas son las que haces con el corazón lleno y el aliento firme. Sin venganza, sin guerra. Simplemente te vas y nunca miras hacia atrás. No los eliminé. Simplemente dejé de aparecer para personas que no se sentaban a mi lado en una habitación de hospital. Y si eso me convierte en la villana de su historia, bien. Seré la villana con un negocio, una cama en la que duermo bien, y una paz que nunca se ganaron el derecho a pedir prestada.
Este capítulo termina sin estrépito, solo una cocina tranquila, una vela consumiéndose lentamente, y el conocimiento de que no perdí una familia. Dejé una trampa. Y nunca quiero volver a ella.